vecino de Villestro. Un vecino de Villestro. De su tierra. Soy de San Pedro de las Dueñas. Sí, ¿qué tal está? ¡Qué alegría! ¿Me permite darle un beso y se le diré a mis amigos? Y para mí también. Ojalá algún día nos veamos en el cielo. Sí, En el Evangelio del domingo pasado me impresionó una frase del Evangelio de San Lucas, cuando Cristo dijo: yo vengo a unir al mundo, pero también a dividirlo, porque tiene que haber un juicio para los buenos y otro para los que no lo son. Y claro, ahí entra el concepto de autoridad religiosa en un caso, autoridad política en otro. Yo, desde luego, nunca me ha importado tomar decisiones que a algunos no les gustaran. Soy hijo de inmigrantes que se conocieron en Cuba. Yo vine a nacer en Villalba. Mi padre era un pobre emigrante nacido de la aldea gallega de entonces, hijo de un carpintero de aldea que murió muy joven y dejó a mi abuela con 30 y pocos años y 11 hijos. Llevaba 50 pesetas, una maletita de madera donde llevaba 2 mudas y una manta, que se lo robaron en el puerto de La Coruña, la manta y las 50 pesetas, o sea que llegó a Cuba con lo puesto casi, prácticamente. Los chavales lo que hacían era ir con los carretillos, llevando la caña, la zafra, del campo a la azucarera. Y entonces había 3 turnos, él se apuntó en 2. Y él después, cuando paraba la zafra, trabajaba en una tienda de mozo. Y el señor que estaba en la tienda le enseñaba a hacer cuentas, le enseñaba a leer, a escribir y todas estas cosas. De la rama Iribarne, pues fue mi madre con 2 de sus hermanos a Cuba y allí se conoció con mi padre e inmediatamente tuvieron una relación que les llevó a casarse en Ostabat y luego a venir aquí. Yo nací aquí. Pensaban haber esperado un poco conmigo para que me pusiera un poco fuerte para el viaje en barco, que eran 19 días con escala en Nueva York. No sé qué pasó, que tuvieron que irse deprisa. Y yo quedé aquí con mi abuela y me llevaron cuando ya tenía 3 años, podía soportar el viaje en barco. Me acuerdo que mi pobre madre le dijo a mi padre en un momento determinado, cuando empezaba a ganar un poco más de dinero, le dijo: Manuel, el trópico no es sitio para educar a los hijos. Vámonos para Villalba. Y así fue. Nosotros fuimos 12 hermanos. Manuel, el mayor, tengo el recuerdo pues, de una persona que era mi hermano, pero al mismo tiempo era un chico serio. Esta casa yo la recuerdo cuando mi padre hablaba castellano con acento un poco criollo que se le fue quitando, cubano, ¿verdad? Mi madre hablaba en francés para que lo aprendiéramos y de vez en cuando se le escapaba alguna frase en vasco, estaba muy enfadada, ¿no? Y mi abuela hablaba siempre en gallego, hablaba muy poco castellano. De modo, yo salí de aquí multilingüe y me vino muy bien. Mi familia fue mi mejor escuela para mí y me enseñó a ser responsable. Yo vi a mi pobre madre amortajar a 2 de mis hermanos. Uno de ellos se había ahogado en el río, fue el primero que murió. Y yo tuve la terrible experiencia de sacarlo del agua muerto. Pues en definitiva, allí se aprendía mucho. Y el ser el mayor daba responsabilidades especiales. Tenía fama ya de muy trabajador, muy estudioso. Y efectivamente siempre estaba con libros. Tenía fama de ser un buen estudiante. Y algunos amigos míos me han confesado, de pequeños te odiábamos. Pues nuestros padres nos decían: mira Manolito Fraga, como es un buen estudiante, etc. Pero lo cierto es que yo conocía la historia del siglo XIX. Y yo me dije, eso no puede volver a pasar. Sé que al terminar el bachillerato ya él pensó en estudiar Derecho porque él veía que España necesitaba gente preparada.
convencido de que éramos muchos los que pensábamos en España que estaba viviendo una etapa que no por larga dejaba de ser transitoria. Y había dos versiones, los que decían esto tiene que terminar en un acto revolucionario que lo cambie todo y vuelva otra vez a la República, y los que pensábamos aquí hay mucho hecho desde el punto de vista del desarrollo económico y social, no hay que volver a las experiencias que llevaron a la guerra civil y hay que reformar el régimen desde dentro. El primer cargo que tuvo fue de secretario general técnico de Educación con Ruiz Jiménez, que entonces ya estaba él casado, pero él ya había aprobado también sus oposiciones de diplomático. Un buen día me dicen, se está muriendo Arias Salgado y se ha pensado en ti para información y turismo. Mi primera reacción fue la de decir, pero bueno, yo qué sé de esas cosas. Yo pensé que entraría por el Ministerio de Educación y así se me había anunciado. Y luego resultó que unas combinaciones en las cuales juega siempre pues, la casualidad también en la historia, se me ofreció el Ministerio de Información y Turismo y no el de Educación. Y mi padre llegó a decírselo a mi madre y ya no pudieron dormir en toda la noche porque no podían ellos pensar que un hijo de unos inmigrantes como ellos pudiera haber llegado a ser ministro de España. Y lo curioso es que mi madre por la mañana se levantó, fue a misa y fue a la compra. Y entonces alguien la felicitó, le dijo, pero doña María, ¿usted qué hace ahora en el mercado a estas horas con su hijo ministro? Dice, es que los demás tienen que comer aunque no sea el ministro. El tener ahora, por el inmenso honor que me hace el jefe del Estado, de confiarme una tarea de esta importancia, yo tengo que decir que yo vengo aquí a defender el honor de España. Yo conocí al Franco ya mayor, y por lo tanto más flexible y más consciente de que había que hacer reformas. No conocía el primero. Cuando yo fui llamado, él me recibió, me dijo que creía que había que cometer la ley de prensa, había ya llegado el momento, que había que hacerla con cuidado, etc. Yo le dije que pensaba lo mismo que él, que había que hacerla, que haría todo lo posible. Pero cuando me levantaba le dije, mi general, yo pienso hacerle a usted muy pocas preguntas. Y naturalmente en el momento en que yo me equivoque, pues usted me lo indica y yo salgo sin problemas de ninguna clase. Y efectivamente lo cumplí durante los 7 años del Ministerio de Información y Turismo. Él era consciente de que las cosas tenían que ir cambiando. Lo que ocurre es que no era su papel promoverlas. Españoles, una vez más hago llegar mi voz a vuestros hogares para hablaros de política. Lo que no puede extrañaros, ya que de la política como arte de bien común depende el bienestar moral y material de vuestra familia. Es evidente que había allí, por razones de edad, por razones de formación y por razones de convicciones profundas, un grupo que creía más en el mantenimiento puro y simple del sistema y otros que creían que era necesario reformarlo, que era posible y que era necesario. Evidentemente, en este segundo estaba yo. Hubo entre las personas que deseábamos una reforma progresiva del sistema dos principales tendencias. Una, que fuera de los llamados tecnócratas, que era decir, hay que cambiar el sistema económico, haciéndolo más liberal, y hay que hacer, además, una reforma de la administración. Y con eso basta. El tema político hay que dejarlo para más adelante. Otros sostuvimos que si quería hacer una reforma había que hacerla también política, y entre ellos estuve yo. No se trataba de oposición al franquismo. El franquismo era un hecho histórico que tenía muchos lados positivos y la historia de Franco y su juicio habrá que hacerla dentro de 50 años. Yo creo que Fraga era un hombre del régimen y creía en el régimen. Y yo le seguí la pista desde muy jovencito él y más joven yo todavía. Y le veíamos como una persona inteligente que estaba en un sistema autoritario y algunos pensaban que podría salir por otro registro en un momento dado y yo creo que eso se cumplió, ¿no? Uno de los grandes problemas era liberar la discusión general sobre la vida del país. Eso solo podía hacerse desde la supresión de la censura y desde otros supuestos semejantes. Y eso me tentó y creo sinceramente que se hizo. Cuentan historias divertidas de que cuando un señor en un espectáculo vio menos ropa encima de las damas, lanzó un visca Fraga Iribarne. Susana, y nunca lo sabrá. Dejadla donde está, que todo es muy francés. Es evidente que se fueron abriendo las cosas informativas, etc. Y desde el primer momento yo empecé a delegar la censura hasta que se suprimió en los directores de los periódicos.
Franco se daba cuenta que la ley de prensa vigente entonces, que era una ley hecha en plena guerra civil, en el año 38, ¿no?, por Ramón Serrano Súñer, pues estaba completamente fuera de foco, ¿no? Y él le dijo a Fraga que hiciera una nueva ley de prensa, claro. Él creía que iba a hacer una ley de prensa un poco modernizada, pero más o menos parecida a la del 38, ¿no? Y cuando llegó a las Cortes franquistas, bueno, pues aquello fue un verdadero escándalo, una verdadera revolución, y por eso empezaron a ponerle cortapisas. Fue la primera ley aperturista del régimen. Fraga desata los periódicos que estaban condicionados a presentar previamente las galeradas, a la censura, desata ese condicionamiento y remite a la propia responsabilidad de los directores el control de la información y, por lo tanto, que ellos hacían y deshacían en la medida que ellos quisieran hacer o deshacer. Yo creo que mantiene elementos muy negativos, como por ejemplo la consulta previa. La consulta previa era decir, tienen ustedes libertades, pero si quieren estar seguros de que no le vamos a dar con el mazo, pues pregúntenos antes. Eso quedó mal. Que no se llegaba al óptimum o al maximalismo absoluto de poder hacer una denuncia contra Franco o contra el sistema. Era obvio, era una dictadura todavía. Fue un sí, pero. Y el pero, pues a veces se manejó malamente. Eso le quitó mucho prestigio. Ahora, no cabe duda de que cambió el panorama, eso es verdad. Fraga era un hombre de libertad, sí, pero dentro de un orden. Yo había conseguido ya que en el famoso concepto de la familia, el municipio y el sindicato, el tercio familiar se hiciera por un sufragio universal. Fueron las primeras elecciones. Mucha gente no sabía lo que era la televisión, yo la llevé a los pueblos. En este acto inaugural, el ministro de Información y Turismo presenta al Generalísimo el gran complejo de proyectos y realidades con gráficos y maquetas del emplazamiento de los nuevos estudios. 3 de ellos están ya funcionando y pronto lo harán 6 más que completarán el proyecto. El señor Fraga Iribarne habla del extraordinario desarrollo de la televisión española. La televisión para mí es como viajar. Lo que más me interesa son los reportajes de actualidad, la noticia que se ve. Bueno, en la televisión hay cosas que me gustan más que otras. Siempre hay algo que me interesa. Todos los días encuentro algo que me gusta. ¿Mi programa preferido? Bueno, no sé, cualquiera. Se creaba subvencionado un teleclub. En los teleclubs se debatía de todo. Iban los alcaldes a recibir preguntas. Fueron un elemento de participación, que era una forma también de abrir la mentalidad de la gente. España es diferente. Sol puro de esta tierra, cielo azul, aguas de un verde antiguo, arenas de dorada pátina, componen un paisaje de insólita belleza. Como estas, centenares de kilómetros de costas españolas aguardan cada año la amable invasión de gentes de todos los meridianos y razas, porque en ningún sitio, como en estas playas, puede encontrar el hombre más motivos de expansión que compensen la fatiga de su vivir cotidiano. Fraga vio clarísimamente que el turismo era la gran fuente de divisas, que era lo que nos faltaba. Y entonces, fue objeto de muchos chistes. Pues muy bien, pues bienvenidos sean los chistes. Pero él, la red de paradores, que fue la clave del auge del turismo, la incrementó, no sé, un 300%, algo por el estilo. Creo que el turismo fue un gran promotor no solamente de riqueza, sino de una riqueza que es la que interesa que haya, la riqueza de la clase media. Yo no creo en la lucha de clases y no creo tampoco en una riqueza mal repartida. Creo que las formas más adecuadas de la riqueza son las que más se difunden. Y el turismo, por definición, iba a la pequeña y a la mediana empresa. Iba lo mismo el taxista que el conductor de un autobús, que la señora que ponía un flamenco, que el que hacía unos apartamentos. Lo verdaderamente importante es el plan de estabilización. Y el plan de estabilización incorpora la economía española a la economía internacional. Se suprime la autarquía, diciéndolo rápidamente, y entramos en una economía tipo liberalizado y con una peseta homologada en el Fondo Monetario Internacional, sin fluctuaciones de cambio apenas,
y con libre inversión de capitales y un comercio cada vez más libre, y el turismo pues se beneficia de todo eso. Hay una devaluación muy fuerte de la peseta y venir a España es muy económico y Europa se enamora de España. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Love me with all your heart, that's all I want, dear. Love me with all your heart, as I love you. El turismo hizo que se conocieran los españoles fuera y nosotros supiéramos que un protestante sueco no tenía necesariamente rabo y cuernos. With every beat of your heart, with every beat of your heart, cuando calienta el sol. En cuanto al bikini, pues efectivamente se hicieron hasta chistes, alguno divertido, como aquel guardia que se acerca a una señora del norte que estaba en una playa y le dice: aquí no está autorizado el traje de baño de 2 piezas. Y dice: ¿cuál quiere que me quite? Entrego y explico a Franco mi proyecto de reforma constitucional. Hubo varios proyectos, pero en definitiva, yo siempre sostuve que hay que tomar el mal menor de las cosas y que todo progreso adelante, aunque fuera incompleto, podía y debía ser tomado como un punto de partida. Desde luego el mío era el más completo y el más radical. Yo no sé si es verdad que Franco preguntó para qué país lo ha pensado, pero sí sé que leyéndolo en algunos puntos me dijo a mí mismo: esto es la revolución. Le dije: no, eso es lo que impide la revolución. El asunto Grimau planteó muchos problemas, porque justo en un momento en el cual todo el mundo deseaba terminar las memorias de la guerra civil, el que hubiera sido plantado aquí en Grimau, todo el mundo lo consideró una maniobra del Partido Comunista muy peligrosa en esa dimensión. Yo, como ministro de Información, evidentemente me enteré del asunto cuando él estaba ya lesionado después de intentar tirarse por una ventana y cuando estaba el proceso organizado. Y naturalmente lo que no tenía duda es que este era un problema muy serio, porque los cargos que había sobre él, sobre el quitú en las checas durante la guerra, eran muy serios. Ese problema fue muy desagradable, nos creó problemas de conciencia a todos, pero en definitiva ahí están, los papeles todos se publicaron y creo que contienen datos que básicamente no han sido refutados. Grimau seguramente no se sabe a ciencia cierta, pero había sido tan torturado en la DGS, en la Dirección General de Seguridad, que decidieron que había que acabar con él porque estaba muy machacado. Y fue condenado a muerte. Hubo coincidencia general de que era la única solución para evitar que otros intentaran lo mismo. Yo no me opuse. A Fraga se le ha criticado que estaba en el Consejo de Ministros en que se decidió la muerte de Grimau. Eso es muy triste. Y él lo llevará siempre, supongo, en el corazón. Fueron 4 bombas las que se le cayeron al famoso avión americano. Una cayó en tierra y eso obligó a levantar mucha tierra.
Luego, 2 cayeron en el mar y fueron recuperados inmediatamente. Y había una cuarta bomba que Paco, el de la bomba, el famoso que ha muerto hace poco, había visto caer y estaba donde él decía, y estaba también entera. Había una campaña internacional contra la seguridad de las playas del Mediterráneo español por la famosa bomba, y bueno, se estaba empezando a repercutir en el turismo, porque era una de las preocupaciones máximas, porque entonces, claro, España vivía de 2 cosas, ¿no? Las remesas de migrantes, de los 2 millones de migrantes que teníamos por ahí, principalmente por Europa, y por el turismo, ¿no? El turismo era la primera industria nacional. La idea fue de la embajadora de Estados Unidos. Tenía ideas rápidas y buenas y dijo, ¿por qué no os vais a bañar? ¿Tienes algo que hacer mañana y sabes nadar? Pues sí, las dos, no tengo nada que hacer y sé nadar. Pues mañana te espero a las 8 en la base de Getafe, que nos vamos a bañar a Palomares. Bueno, y me colgó, ¿no? Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Hombres. Y Milly me decía que en el oeste podría encontrar un hombre para casarme. Todos los hombres no son salvajes. Es lo cierto que estaban filmando una película en la que unas señoras de buen ver aparecían como las 7 magníficas y se ofrecieron a colaborar en el baño. Y yo era partidario de aceptar, pero los mismos militares americanos y los españoles dijeron que eso ya era demasiado, ¿verdad? Y no se hizo. Bien. Estos ya no nos molestarán. ¡Coged los caballos! Pero en definitiva, que yo lo hice sin ninguna preocupación y con la convicción que cumplía con un deber. Y tengo que decir que ha habido pocos baños tan famosos en el mundo. Rara vez da su portada el New York Times a 2 caballeros. La primera vez que se la da a 2 caballeros en traje de baño. Fue una situación muy interesante. Pero la verdad es que yo me evité a cumplir con mi deber. Si el turismo era importante para España, yo tenía obligación de defenderlo a cualquier riesgo. Luego resultó que no hubo ninguno. Yo personalmente he llegado a 84 años y desde luego no tengo ninguna contaminación atómica. Guardo, eso sí, aquí el calzón de baño para cuando viene un amigo gordo a bañarse a Perves. Gracias a Dios he adelgazado un poco desde entonces. Matesa, una empresa joven y fuerte de nuestros días. El tinglado Matesa o empresa Matesa tenía un trato de privilegio fiscal por parte del gobierno español, que exportaban mucha maquinaria, la exportaban a América y a muchos mercados del mundo, y entonces cobraban la desgravación fiscal. Y luego se descubrió que en los puertos de Buenos Aires y de Río de Janeiro estaba lleno de máquinas que no se vendían, que eran impracticables. Por lo tanto, era una estafa fiscal al gobierno español. Y ahí empieza ya un rodillo y de rumores y no sé cuántos, y al final estalla todo el follón. ¿Cuál es el follón? El follón es que quienes protegían a Vilarreyes eran los ministros del gobierno, que eran del Opus Dei, los tecnócratas, porque Vilarreyes formaba parte de ellos. Consecuentemente, ahí se disocia un problema, diríamos, de estafa fiscal, se disocia y aparece un problema de orden político de quienes apoyan y quienes denuncian. Y ahí empiezan a decir que denuncian los azules, especialmente Fraga, que permite que la prensa traslade a la opinión pública esta realidad. El ministro de Información no tenía más que 2 caminos. Dejar que se discutiera normalmente en la prensa o bien intentar ir contra sus propios actos. Yo no tuve duda ninguna de lo que tenía que hacer, sabía el peligro que corría y naturalmente pues pagué el precio correspondiente. Y es la primera vez que un escándalo público estalla y se transforma en una crisis ministerial. En ese momento sí que está completamente claro que los enemigos de Fraga se valieron del caso Matesa. Con la acusación contra Fraga
de que estaba dividiendo al régimen. Por supuesto que es la caída de Fraga. En el vestíbulo del Ministerio de Información y Turismo y con una nutrida asistencia, funcionarios, políticos, periodistas, etc., se celebró el acto de toma de posesión del nuevo titular del departamento, don Alfredo Sánchez Peña. Muchas personas que estábamos a favor del régimen y habíamos colaborado y colaborábamos sinceramente en su apertura, caso de Fraga y Barne, por ejemplo, pues nos despegamos mucho en aquel momento por el apoyo verdaderamente inexplicable del almirante Carrero a los causantes del caso Matesa. Yo no he sido cómplice de ninguna dictadura. La palabra cómplice se utiliza a los que intervienen en algún delito. Yo no tengo más que motivo de satisfacción de lo que hice entonces en mi propia conciencia. Dictadura o el régimen extraordinario que fue evolucionando constantemente, yo no contribuí a hacerla, yo contribuí a irla abriendo para que su sucesión fuera posible en otra dirección, lo cual no quiere decir que no hubiera que esperar en algunas ocasiones ni que hubiera en algunos momentos que parar algún comentario, porque naturalmente si uno quiere una cosa tiene que hacerla en serio y con realismo, pero al final salió lo que tenía que salir. Indudablemente, él en ese momento se siente libre, está en el sector privado, de decir lo que quiera. Y yo creo que en ese momento Fraga podría haber levantado un proyecto de democracia española muy ligado a su persona, pero al poco tiempo, un par de años, pues accede a ser embajador en Londres. Eso ya le engarza otra vez con un régimen obsoleto. Yo creo que había un deseo de repescarme de alguna manera y en esto me llamó el subsecretario, me dijo, la carrera tiene que pedirte que aceptes la embajada en Londres y si no quieres esa otra, porque si no nos colocan allí un político. Y yo acepté la de Londres. Él se va a Londres, de embajador, y el señor que lo manda a Londres dice en una cena, Manolo Fraga va a fracasar porque en Londres un embajador que come con las manos no va a tener éxito. Laureano lo comentó en una cena en Madrid. Yo entendía que si se quería ir a un régimen de normalidad, tenía que haber sitio para todos los que respetaran la Constitución y la ley. Y eso tenía que iniciarlo alguien con conversaciones. Y Londres era un sitio adecuadísimo para ello, porque en aquel momento, por el pleito de Gibraltar, había un mutuo entendimiento de que no viajaban ministros ni subsecretarios. Y yo era un embajador a la antigua usanza, que recibió las instrucciones generales, pero no tenía nadie que fuera a dar vueltas por allí, lo que aprovechó mucha gente de otros partidos para encontrarse conmigo. Fraga en todos los lugares donde ha estado lo ha convertido en una conspiración, para el bien, ¿no? Pero una conspiración. Y ahí iban mucha gente de diferentes provincias políticas que se sentaban con Fraga y tenían una clara interlocución. Y allí nos reuníamos para así intrigar en la fundación de un partido, eso es verdad. Yo recibí allí un número de visitas que a algunos les parecerá increíble, por allí pasó todo el mundo. Allí venía Jordi Pujol. Yo lo introduje en Londres y allí iba Conde Godó, o Samarán, o tanta gente, pero allí iba Ramón Tamames. Yo sé que él tenía por mí una cierta idea de que pudiera estar en su partido, etcétera, cosa que nunca llegó a proponerme porque debió enterarse de que yo estaba en el PC, claro. Fui allí, me invitó a comer en la residencia y allí tuvimos una pequeña polca.
porque yo había pasado previamente por París, había estado con Carrillo y compañía, y estábamos en la idea de que se podría formar un gobierno provisional, y yo se lo dije que si quería participar en el gobierno provisional, y estaba trinchando un pavo, y en un momento dado, con los elementos del trinchaje, pues se volvió hacia mí que yo pensé que me iba a trinchar. Eso él dijo no. Mientras hayas las leyes fundamentales, esas leyes fundamentales rigen. Cuando las cambiemos, pues habrá cambios, pero de momento son las vigentes. Él tenía eso muy claro. Le vi que estaba en una postura muy cerrada a hablar con la gente que nosotros le proponíamos. Él era el embajador de Franco en Londres. Por lo tanto, le podían provocar problemas. Y él siempre lo aceptó. Y él vio que era un riesgo que tenía que correr, y lo corrió. Claro, a mí ahora cuando oigo tantos elogios a la transición de tantos personajes, es cierto, después otros tomaron la iniciativa, pero es que lo que nosotros habíamos hecho antes era en vida de Franco, jugándonos los bigotes. Él iba con un proyecto en la cabeza, él tenía diseñado el proyecto. Hay un documento, los 100 días de gobierno, los 100 primeros días de gobierno, que se termina en la Embajada de Londres el día 14 de julio del 75. Y ahí se termina un proyecto que él entrega después al rey, los 100 primeros días de gobierno. Así se llamaba el proyecto. Y ahí estaban los pasos que había que dar, en qué fórmula, qué gestos. Estaba allí todo señalado. Él está calculando cómo puede armonizar sus ideas presuntamente democráticas con el autoritarismo del régimen y producir una transición desde arriba, un poco la revolución desde arriba de Maura, y hacer un cambio del régimen un poco a su imagen y semejanza. Y eso es lo que no le sale. Yo creo que no tuvo la relevancia que algunos le dieron. Fue un hecho lamentable, por supuesto, y condenable. Pero Carrero, si hubiera sido un militar del prestigio de Puños Grandes o de otros semejantes, podría haber tenido una influencia especial en la sucesión. Hubiera sido un magnífico ministro de Marina, que lo único que no le hicieron. No tenía autoridad ninguna con los militares. Ni ningún marino lo hubiera tenido. Cuando fue asesinado Carrero y al principio estuvo a punto de ser nombrado uno de mis mejores amigos, ya tenía Tontúnez. Si hubiera sido él, probablemente pues hubiera sido yo el hombre encargado de dirigir el gobierno en lugar de Sofarias, con quien tengo que decir que yo luego me entendí perfectamente el tiempo que estuvo allí. Pero lo cierto es que en ese momento la familia pues influyó a favor del que fue nombrado porque tenían confianza con él y en él. Él había advertido a Carrero que la vida que hacía sistemáticamente, de ir a misa, siempre al mismo sitio, a la misma hora, etc. Él había cumplido con su deber, él no podía darle órdenes. Eran unos años difíciles, todo el mundo veía que el tiempo de Franco se estaba acabando y había gente que decía, hay que salvar las esencias, hay que salvar las esencias. Estamos aquí por nuestra propia inquietud, porque nos aguijonea la injusticia y nos impulsa el deber de cerrar el paso a quienes quieran arrebatarnos la victoria. Y había gente que decía, bueno, pues hay que ponernos en marcha en un camino nuevo. Le dieron la ocasión al presidente Arias Navarro de empezar este camino y se arrugó. Las primeras tentativas, como el famoso discurso escrito por Gabriel Cisneros del espíritu del 12 de febrero, levantó tanta polvareda que tuvo que echar para atrás. España, una. España, grande. España, libre. Arriba España. Arriba. Viva Franco. Viva. Bravo. Que tú hablaste en los valles, me hallarán la muerte si me llegan, y no me lo
Cuando al final de mi estancia en Londres, y llegué aquí exactamente el mismo día que moría Franco. Franco había muerto aquella misma noche, de modo que empecé a trabajar en las ideas que llevaba desarrollando hacía muchos años sobre la transición, a la que pude contribuir algo y a la que creo sinceramente que podemos estar muy agradecidos. Franco murió el franquismo. ¡Viva el rey! En diciembre del 75, Fraga me dice que vayamos a recorrer Tarragona. Mientras tanto, yo llevaba un blog con un lápiz y Fraga iba exponiendo sus ideas acerca del nuevo gobierno, que yo creo que él no lo decía, pero estaba seguro de llegar a presidir. Iba dictándome nombres para los distintos ministerios. Yo me veía de ministro de Industria, cosa que me aterrorizaba. Recuerdo que quería nombrar ministro de Comercio a Jaime Argüelles. Yo apuntaba muy serio, Jaime Argüelles, ministro de Comercio. Así pasamos una tarde, un día delicioso, comimos, si mal no recuerdo, en Cangatell, y luego nos fuimos al Princesa Sofía, donde tenían que dar los premios de periodismo Manuel Fraga. Bueno, yo me fui a casa, había que ir de smoking, y mientras me coloco el smoking, pongo la televisión y oigo que había sido revalidado Arias Navarro. Aquello fue terrible. Acudí al Hotel Princesa Sofía de Barcelona y aquello que hubiera sido un jolgorio se había convertido en un funeral. No nos hacían pedorreta a los asistentes de milagro por educación, porque ya todo el mundo sabía que Manuel Fraga no sería al día siguiente jefe de gobierno. Le digo: Manolo, por favor, no aceptes ningún cargo. ¿Qué te crees tú? ¿Que voy a aceptar? Eso pasaba pues, a las 7, a las 7:30 de la mañana. A las 11 me llama. Dice: he tenido que aceptar la vicepresidencia al gobierno y el ministerio de la gobernación. Dios mío, ¿en qué nos hemos metido? Su gran desastre en ese momento fue ir de segundo con Arias Navarro. Si él en ese momento consigue haber sido el presidente del gobierno, Suárez no habría existido en la historia. Cuando te ofrecen un ministerio tan importante como el Interior, en un momento tan importante como aquel, el problema es que si no aceptas, a lo mejor te quedas fuera. Y él, naturalmente, se da cuenta de que la figura de Carlos Arias posiblemente pueda ser manejable. Y él, cuando entra en el gobierno, yo me acuerdo, tenemos una reunión, su equipo, y hay dos personas que le avisamos seriamente de las consecuencias negativas que tendrá asumir la cartera del Interior. Yo le dije: don Manuel, usted se va a quemar. Y como usted se va a quemar, hay que proveer una muy inteligente política de relaciones públicas y de comunicación para salvarle de la quema. Y recuerdo que el general Calderón le hizo una observación muy seria. Entonces era comandante Calderón, Javier Calderón. Le dijimos tajantemente que ese ofrecimiento pues era envenenado porque sus posibilidades de cara a un futuro de otros gobiernos, hasta presidido por él, pues podían acabar porque era un ministerio que quemaba mucho y en las circunstancias
en las circunstancias en las que lo tomaba Fraga en ese momento. Y Fraga pues no nos hizo caso. Fraga le contestó: mire usted, me ha tocado este papel, lo asumo. Dice, si tengo que sufrir las consecuencias, me da igual, lo asumo, porque esto es lo que me corresponde en este momento. Me he estado preparando muchos años para esta situación. Me acuerdo perfectamente de estas frases de Fraga. Y pagó las consecuencias. Hubo presiones externas para que dos personas aperturistas de alguna forma centraran un poco a Arias Navarro, que eran Areiza como ministro de Asuntos Exteriores y Fraga como ministro de Interior. Todo el mundo tenía la sensación de que aquello era una situación provisional, que el rey con mucha prudencia no había querido hacer un cambio inmediato. Vio que después de una primera declaración Arias no era el hombre que pudiera entrar a fondo en el problema de la reforma. Rechazado el riesgo de una interpretación revisionista de la reforma, os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado. Como queríamos evitar el drama de una salida traumática del régimen de Franco, pues creíamos que la mejor opción era la reformista. Los grandes reformistas nunca saltaban las tapias del convento. Tenían que estarse dentro del convento para reformar. Fuera de donde quiere reformar, no hay nadie que lo pueda reformar. Fraga, que decía la salida de las dictaduras solamente tienen dos posibilidades, o reforma o revolución, pues él era el que defendía la reforma. Reformar quiere decir formar de nuevo. Quiere decir, cuando se refiere a política, algo que se hace justamente no por imposición o trágala de un lado o de otro, sino por un consenso mayoritario provocado, por supuesto, con liderazgo, en una cierta autoridad que se acepte de los reformadores. Supone, pues, cambios reales, no ficticios. Supone cambios graduales, no improvisados. Los problemas surgieron del campo económico y social inmediatamente. Los sindicatos tomaron una rapidez de acción mucho mayor, empezaron las huelgas, empezó a ver la inflación a producirse. Él asumió un desgaste conscientemente, a sabiendas de que ese desgaste le podría costar su futuro político. Y yo creo que de hecho le costó su futuro político. Pues hubo allí un movimiento anarquista en el fondo, en el cual se produjeron choques y la Guardia Civil pues hizo algunos disparos, hubo algunas bajas, etcétera. Además, volver de Alemania, donde estaba, me fui allí, hice sacar de Vitoria al causante de todo ello y calmé a los que estaban excitados en todos los frentes. En sus viajes se equivocó, es decir, no tenía por qué viajar en aquel momento el ministro del Interior, tal como estaban las cosas, hacer dos viajes políticos que no tenían ninguna relevancia, además, como se vio después, pues para vender una cosa que él debería estar haciendo en aquel momento en España. Yo creo que Fraga se equivocó. Él se había comprometido a los viajes y todos sabemos lo que es Fraga con sus compromisos, que es que cuando se ha comprometido a una cosa, se funde en el mundo que lo hace. Bueno, pues en aquellos momentos se hundió el mundo y él no estaba. Por eso, al expresar mi pésame más sentido a los familiares de los 4 fallecidos, al decírselo de todo corazón a sus amigos y compañeros de trabajo, al expresárselo así a toda la ciudad de Vitoria, que ha sufrido estos días tristes, creo que deberíamos ofrecerles algo más que nuestras oraciones y que nuestra simpatía, y es la promesa y el compromiso
de aprender todos de esta dramática lección sobre la convivencia ciudadana. Que la situación económica del país y del mundo es una situación seria y preocupante, no tiene duda. Que en ella las reclamaciones salariales y de condiciones de trabajo deben adaptarse a las reglas de juego civilizadas, también. Que no es posible aceptar planteamientos anarquistas o planteamientos utópicos en un momento como este, es absolutamente indudable. Que el país no los va a tolerar y que el gobierno no los puede aceptar, es evidente también. Naturalmente que yo sé también que las obligaciones corresponden a todos, a la administración y a los empresarios. Realmente sé también de los egoísmos y de las cosas que quedan por arreglar en nuestro país. Vamos a arreglarlas, no vamos a hacerlas imposibles. Y esa es la terrible lección de estos días. Y por supuesto, tengo que decir que la responsabilidad de los que sigan echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro, les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria. Montejurra todos los años era una confrontación entre grupos carlistas, nunca pasaba nada. Y aquel año pues hubo tiros y hay unas famosas fotografías de un señor disparando, etcétera. ¡Vendido! ¡Arcistas! Y Montejurra se acabó el mismo día. Una transición que se salda con un muerto en Montejurra y otro en Vitoria, pues se puede dar por muy satisfecha. Triste es tener que hablar así. Fraga hubiera llevado el tema de Montejurra y Vitoria, pues más o menos como Adolfo Suárez, que fue donde se hizo presidente Adolfo Suárez, por la acertada manera de dirigir la réplica necesaria del Estado en uno y en otro punto. A eso se debió el que el rey se decidiera por Suárez. Los militares tuvieron una actitud muy razonable, muy inteligente. Los ministros militares, capitaneados por el ministro de Marina, precisamente, Pita da Veiga, me preguntaron cuáles eran las ideas que yo estaba manteniendo dentro de la reforma. Las expuse y me dijo Pita da Veiga, bueno, todo eso podría ser aceptable dentro de un orden. Lo que no nos gustaría es la legalización del Partido Comunista. Yo dije, a la larga es inevitable, pero se le puede poner un plazo. Para ellos seguían siendo enemigos. La totalidad de los generales y casi de un 80% de los coroneles del ejército en aquella época habían participado en la guerra civil y para ellos era abdicar de lo que ellos habían ganado en el frente de batalla. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! Todavía seguían mantenidas las vivencias de una guerra civil, especialmente en las máximas jerarquías del ejército y no tan máximas, desde mediano a máxima jerarquía del ejército. Recuerdo cómo los artículos de Fraga, aperturistas, dentro de un orden, para entendernos, en el diario ABC entonces, que era un diario no sospechoso de rupturista, molestaba mucho a la jerarquía militar. Las instituciones actuales tienen una difícil transformación como no sea sobre la base de un cambio radical. Yo diría una imposible transformación como no sea sobre la base de un cambio radical, lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento, vamos, no implica necesariamente un cambio violento. Yo tuve la famosa comida con Felipe González, que fue antes del día 1 de mayo, en la que tuvimos discusiones muy fuertes, pero que al final se acordó celebrar el 1 de mayo como ellos querían. Y yo creo que ahí empezó una suavización de algunas de las posiciones del grupo socialista. Me dio la impresión de que era un hombre prudente. Y el que impresionaba más entonces por su posición más radical era Guerra, pero tampoco se pasó de ciertos límites. Era evidente que había quien quería, al final de la etapa de Franco, un planteamiento de tipo revolucionario o equivalente. La famosa noche anterior al 1 de mayo, yo dije, evolución, no revolución. Había quien tenía dudas entonces, pero luego se superaron. Era un proceso difícil, pero que cada día que se ganaba era un día bueno. Y cuando el día 1 de mayo fue el día que se intentaron las grandes movilizaciones,
Se pasó aquello con relativa tranquilidad. Yo ya sabía que la transición estaba asegurada. Estábamos organizando una manifestación en frente del Ministerio de Trabajo y me llama mi mujer desde el dormitorio y me dice: Ramón, que te llama Fraga. Me pongo al teléfono y me dice: oye, Tomames, que sé que vais a montar una manifestación hoy. Digo: sí, bueno, para abreviarlo, ¿no? Dice: pues está prohibida. Digo: bueno, pero la calle es de todos. Y es cuando dijo la célebre frase: la calle es mía. Digo: bueno, la calle será tuya, pero nosotros lo que queremos es la democracia. Y dice: también la quiero yo. La democracia, una conversación telefónica que no tuvo desperdicio. Dice: bueno, pues a ver si os dais prisa, porque llevamos ya meses y no sabemos por dónde vais a salir. Dice: el timing lo marco yo. Es decir, la calle es mía y el timing la marco yo. Yo le pedí permiso, porque tenía una reunión de la Junta Democrática de Madrid esa tarde para decirlo a los periodistas que estaban ahí. A la mañana siguiente toda la prensa estaba con la calle es mía y el timing lo marco yo. Esa frase la dijo un director general de Guardia Civil que ya no es de este mundo. Yo nunca he usado esa frase, pero evidentemente mi deber era mantener la calle de todos. Él dice que esa conversación no existió, pero que Dios salga del cielo y me quite los oídos. A las pocas semanas nos metió en la cárcel por otra manifestación a la que fuimos y nos detuvo. Y nos hizo un favor, en cierto modo, porque nos llevó a la cárcel y nos hizo mucho más populares. Tal vez he sido un hombre autoritario, porque pasar de un régimen de autoridad a una libertad exige una transición en la que se sigue ejerciendo algo de autoridad. Yo no lo niego. En conjunto no tengo mal recuerdo de aquel gobierno provisional, aunque había dentro de él, como es natural, tendencias diferentes. Torcuato dijo en una ocasión, cuando le preguntaron cómo sostenía puntos de vista muy distintos a los que había sostenido en el Consejo Nacional, dijo: no, ha muerto Franco, todo es distinto. Y él se puso a las órdenes del rey, y el rey a su vez le agradeció muchísimo su actitud, su ayuda, le dio muchas oportunidades, pero sabía que no podía hacerlo jefe del gobierno, y él se llevó una gran desilusión con esto. Las Cortes quieren la reforma. Están dispuestos a colaborar con el gobierno en la reforma. La primera terna yo salgo muy destacado, en la segunda hay una intervención de Torcuato Fernández Miranda que luego dice la famosa frase: hice lo que el rey me pidió, cosa que no es segura que fuese así. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey. La razón por la cual Su Majestad el Rey designó a otra persona, supongo tuvo algo que ver también con los consejeros que él tenía entonces, entre los que estaba una persona que aspiró al cargo, que fue Fernández Miranda, que había sido profesor del rey, y al no poder ser él, pues él debió inclinarse en esa dirección. Yo voy a su despacho el día en que el rey nombra a Adolfo Suárez. Y a las 8:30 de la mañana, yo lo conté, ya te lo conté, yo fui a su despacho y lo vi profundamente abatido. Estaba solo, no había ni secretaria. Yo entré directamente en su despacho en el Ministerio del Interior. Estaba abatido, porque claro, era todo su esfuerzo y todo el trabajo desde el 70 hasta el 76 que se iba a pique. Porque claro, ahí se había construido una idea, se había construido un documento. El documento se llamaba Los 100 primeros días de gobierno.
Se había entregado al rey antes de morir Franco. Me fui directamente a Fernando Santo, donde estaba el ministerio, y me encontré a Manolo Fraga hablando con el rey. Y tenía encima de la mesa una carta que no, el contenido no lo sé, pero el sobre, escrito con su mano, decía Su Majestad el Rey. Y estaba hablando con el rey y le decía: no majestad, sí majestad, me ha dimitido majestad, adiós majestad. La forma en que Fraga se despedía de su majestad no era la forma del hombre que dice me voy porque no me han dado nada, sino la del hombre que considera que no le han dado aquello que le correspondía. Él rechazó la oferta del rey de continuar. El rey le ofreció seguir de número 2 de Suárez y dijo que no. Porque él estaba convencido de dos cosas. Primero, de que él merecía ser jefe de gobierno, que de alguna manera él intuía que el rey se lo debía haber ofrecido a él y que no tenía ninguna fe en Adolfo Suárez. Ninguna. A votar para la democracia, ¿no es eso? ¿Está de acuerdo con la democracia? Sí, señor. Saludé a su mujer, que me dice: ¿qué voy a hacer yo con este hombre en casa? Yo le contesto: no te preocupes, dentro de poco armará algún lío. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. Porque él había sido quien había predicado primero la idea del centro. Cuando era embajador en Londres ya lo decía. La idea del centro es una idea de él. Y él pues tuvo que resignarse a ser el líder de un centro derecha duro que no era lo suyo. Uno de sus fallos fue asociarse con aquel grupo de los Siete Magníficos. Tenía que haber hecho un partido más propio desde el principio, en vez de buscar alianzas con gentes del régimen anterior. No supo desengancharse a tiempo del régimen anterior. Personas que no pensábamos lo mismo, ni militábamos del mismo lado, mantuvimos una buena relación. Por ejemplo, hubo uno que empezó siendo comunista, Soledura, después se hizo socialista, y con el que coincido más veces que con ningún otro de los ponentes. En aquel momento no solamente había multitud de formaciones políticas, sino había multitud de personalismos. Tanto Unión de Centro Democrático como Alianza Popular son dos formaciones que originalmente no son partidos políticos, sino coalición de distintos partidos políticos. Esos reinos de taifas en los que se dividía la derecha frente a una izquierda que se presentaba unida con un mensaje coherente y compacto. Nosotros, sin embargo, aparecíamos como una agrupación de personas en los que parecía importar más el personalismo y el protagonismo de cada uno de sus dirigentes que la unidad de acción en torno a una unidad de pensamiento. Bueno, eso lo consiguió Manuel Fraga. Él fue quien les hizo ver a todos, empezando por él mismo, que no tenía sentido mantener sus propias estructuras, esas individualidades, que había que sumar y que nadie debía quedarse fuera. Nosotros hicimos un partido adecuado a las nuevas circunstancias. Y eso da lugar a muchos disgustos y algunas tradiciones, pero se han superado y ahí estamos.
Yo quería demostrar, primero, que un gallego vuelve siempre a su tierra, que se vive a su madre, que es su patria chica, y a su padre, que es España, y nunca separarlas ni contraponerlas. Demostrar que eso era posible y que las autonomías podían funcionar seriamente sin caer en el nacionalismo y mucho menos en el separatismo. Realicé un ciclo de conferencias con los padres de la Constitución. Y recuerdo que un alumno al final le preguntó: ¿cómo un hombre como usted pudo ser ministro con Franco? Y Fraga le dice: ándala, dice, yo, ¿se cree que hubiera estado 40 años de mi vida sin ser ministro? Yo hubiera sido ministro con Chindas Vinto. Mi madre decidió que el trópico no era sitio para educar a los hijos. Pero lo cierto es que, en definitiva, yo pude haber sido Fidel Castro. Yo no echo de menos nada. Dios me ha dado toda clase de oportunidades, las he aprovechado mejor o peor, pero tengo la conciencia tranquila que desde el año 36, cuando yo vi que los españoles se dividían en dos bandos, yo me dije a mí mismo, esto no puede volver a pasar. Toda mi vida he vivido pendiente de esa vocación que sentí entonces. Si podía hacerlo mejor rezando o actuando. Y me decidí por la acción.